Hola a todos, bienvenidos a este nuevo módulo al cual denominamos cómo funcionan y se relacionan el JRE, la JVM y el JDK. Lo que vamos a hacer en primer lugar es explicar brevemente, de forma cronológica, cómo vamos a ir abordando los temas de este video, de este módulo. Vamos a ver dos ejemplos prácticos para responder qué es el JRE, para qué sirve el JRE, para qué instalamos el JRE en nuestra máquina. Bueno, eso lo vamos a ver con la demostración de dos ejercicios prácticos. Luego vamos a instalar el JRE versión 8 y vamos a profundizar un poco en por qué se instala la versión de el JRE 32 bit y no de 64 bit. Y vamos a ver una imagen donde veremos qué contiene el JRE. Seguimos con la pregunta ¿qué es el JDK? Vamos a hablar un poco del proceso de compilación, como hablamos en uno de nuestros módulos. Lo próximo a discutir es qué empresa es la que se encarga de llevar el proyecto Java adelante y cuáles son las distintas empresas que ofrecen su propia versión de JDK. En el siguiente bloque analizaremos cómo instalamos el JDK. Vamos a instalarlo nosotros mismos y ya vamos a profundizar en las distintas versiones que ofrece Oracle JDK. Luego vamos a dar nuestra opinión, una opinión nuestra sobre cuáles son las versiones del JDK más estables que se utilizan hoy en día. Luego vamos a indagar en la relación que hay entre el JDK y el JRE. Por ejemplo, si instalamos un JDK y un JRE en una misma máquina, ¿qué pasa? ¿Dónde se instalan? ¿Cómo sabemos si tenemos instalado un JDK, un JRE, qué versión tenemos instalada? Bueno, todo eso lo vamos a ver en todas las demostraciones prácticas sobre esto. Y por último, una demostración muy pequeña de cómo generar un punto .exe desde un punto .jar en Java. Empecemos este módulo abordando el concepto de JRE. JRE es una herramienta de Java que nos va a servir para poder ejecutar aplicaciones en Java. Para entender un poquito mejor esto, vamos a ver dos ejemplos prácticos de qué significa esto de poder ejecutar aplicaciones en Java. El primer caso práctico que vamos a ver corresponde a un archivo, el cual estamos viendo ahí, que se llama Hola Mundo, es un archivo .exe, fue generado por nosotros, luego de compilar un proyecto en Java que simplemente va a mostrar una ventanita y va a decir Hola Mundo. A partir de un proyecto en Java se puede generar un .exe, eso lo vamos a ver al final de este video, de este módulo. Pero bueno, lo importante acá es ver cómo al ejecutar este archivo .exe que fue desarrollado en Java, un programa que fue desarrollado en Java, me muestra la ventanita que dice Hola Mundo. Esto es posible porque en esta computadora tenemos instalado la herramienta JRE. Ahora vamos a ver en otro sistema operativo el mismo aplicativo, el mismo Hola Mundo, que no se va a mostrar porque no tenemos instalado el JRE. Ahora veamos el caso en una máquina con sistema operativo Windows donde no tenemos instalado el JRE. Para verificar eso podemos utilizar este comando desde la consola de Windows, java-version. La manera o las maneras de saber si tenemos instalado el JRE o el JDK lo vamos a ver luego, posteriormente en este video, por lo cual no se preocupen ahora, simplemente para demostrar que no está instalado el JRE. Entonces, ahora al ejecutar el aplicativo, nos aparece un mensaje diciendo que necesitamos tener instalado el JRE. Este mensaje que aparece ahí también fue creado por nosotros cuando creamos el aplicativo .exe desde el proyecto Java. Ya lo dijimos anteriormente, la forma en cómo crear este .exe y cómo hicimos para crear este cartelito al no tener instalado el JRE, lo vamos a ver al final de este módulo, este video, así que no se preocupen ahora. Y bueno, y aquí demostramos entonces que necesitamos tener instalado el JRE, la herramienta JRE, para poder ejecutar aplicaciones en Java. Vamos a seguir con el segundo ejemplo para demostrar que necesitamos la herramienta JRE para poder ejecutar aplicaciones en Java. Hay un juego mundialmente conocido que se llama Minecraft. Acá vemos un montón de tutoriales de cómo instalar el JRE para poder jugar al Minecraft en nuestra PC, ya que el Minecraft es un juego desarrollado en Java.
No vamos a entrar en profundidad en cómo instalar el JR para jugar al Minecraft porque no nos interesa, pero simplemente era mostrar de que necesitamos el JR para jugar al Minecraft. Y por último vemos cómo desde la página oficial de Minecraft, abajo de todo, nos da unas indicaciones de la relación entre las versiones de Minecraft y las versiones de Java. Bueno, con esto terminamos. Demostramos con dos ejemplos, uno con nuestro programa .exe hecho por nosotros, otro con un juego mundialmente conocido que se llama Minecraft, que necesitamos la herramienta JR para poder ejecutarlos. Vamos a seguir ahora con el proceso de instalación del JR. Ahí vemos cómo en el Google Chrome pusimos descargar JR, nos aparece la página oficial de Java y aceptamos e iniciamos la descarga del JRE. Se nos descarga un instalador, el cual hacemos doble clic y nos va a permitir instalar el JR. Una vez que hayamos hablado sobre el JDK también en este mismo módulo, en este video, posteriormente, vamos a volver a hablar sobre si es necesario descargar el JR por este medio o se puede descargar directamente el JDK y ya viene instalado el JR. Eso lo vamos a ver luego de haber hablado del JDK, volveremos a hablar sobre esto. Mientras tanto, vemos cómo se sigue descargando el JR. Y a continuación vamos a ver dónde se instala el JRE. En qué ubicación de nuestro sistema operativo Windows. Se instaló el JRE en la carpeta archivo de programa, pero x86. Eso significa que nuestro JRE instalado es de 32 bits y no de 64 bits. O sea que por defecto se nos instala el JRE de 32 bits. Vamos a ver ahora la página también oficial de Java, en donde nos explica por qué por defecto se descarga la versión de 32 bits, pero si quisiéramos podríamos también instalar la de 64 bits. En este apartado de la web oficial de Java nos explica muy claramente por qué se instala el Java de 32 bits. Esto está muy relacionado con el Internet Explorer de Windows, que por defecto viene de 32 bits, entonces Java asume que va a instalar el JRE de 32 bits porque está relacionado con el Internet Explorer, para que funcione en el Internet Explorer. Bueno, también ahí explica muy claramente cómo tendríamos que hacer si queremos instalar el de 64 bits, si así quisiéramos. Por último, vemos esta imagen que también vimos al principio de todo este módulo, en donde se ve qué es lo que se instala cuando instalamos realmente el JRE. Lo más importante para tener en cuenta, luego, una vez explicado el JDK, vamos a ver una imagen un poquito más explícita. Pero por ahora, como todavía no sabemos lo que es el JDK, vamos a ver esta imagen donde lo más importante, creemos nosotros hasta ahora, lo que se instala cuando se instala el JRE es la JVM, que es la máquina virtual de Java. Bien, acá hay otro apartado de la página oficial de Java, la versión vieja de la página oficial de Java, donde también explica muy brevemente, en 4 o 5 renglones, qué se descarga al instalar el JRE, que viene incluido con el JRE. Bien, todo lo que vimos hasta ahora está buenísimo para usuarios finales de Java. ¿Qué significa usuarios finales de Java? Aquellas personas que necesitan, por ejemplo, abrir un programa desarrollado en Java, un .exe, como vimos hace un ratito. Aquellos que quieren jugar un juego desarrollado en Java y necesitan poder ejecutarlo. Si tuviésemos un desarrollo en Java en un servidor y quisiéramos que ese desarrollo en Java se pueda ejecutar en el servidor, necesitaríamos también el JRE, o sea, en realidad la máquina virtual de Java, ¿no? Que en el módulo que ya explicamos para qué sirve la máquina virtual de Java, vemos que interpreta, que también compila y demás. Bueno, pero nosotros, o la mayor cantidad de gente que está viendo este video, este módulo, quiere ser programador en Java, no un usuario final en Java. Probablemente sea un usuario final en Java, pero el objetivo de toda esta capacitación es aprender a programar en Java. Entonces, con el JRE no nos alcanza, porque el JRE nos permite abrir aplicaciones en Java. Lo que nosotros como programadores queremos hacer es compilar aplicaciones en Java. En otro de los videos explicamos que este proceso de compilación en Java es el siguiente. Como vemos en esta imagen, tenemos un archivo .java
Y al compilar ese archivo .java se genera un .class que tenía código bytecode adentro y la máquina virtual podía leer ese código bytecode que estaba dentro del .class. Para poder hacer ese proceso de compilación necesitamos la herramienta JDK. Vamos a empezar ahora a hablar sobre el JDK. Bueno, empecemos repasando un poquito el proceso de compilación de un archivo fuente en Java, un archivo .java, a un archivo .class, que era ese archivo intermedio con código bytecode que podía ser interpretado. También vimos en otro módulo que también hay un proceso de compilaciones de ese archivo bytecode por cualquier máquina virtual de Java de cualquier sistema operativo. Por eso la característica de write once, run anywhere, que era que una vez que compilábamos ese archivo .class podía ser leído por las distintas máquinas virtuales de los distintos sistemas operativos. Para poder compilar un archivo .java se utilizaba desde la consola de Windows el comando javac y luego el nombre del archivo con la extensión .java. Recordemos que, bueno, en el video donde explicamos con mayor detalle todo esto, también explicamos que lo podríamos compilar desde un IDE, que es lo que vamos a hacer a partir de cuando empecemos a explicar ya la sintaxis de Java. Pero bueno, aquí para mostrarlo un poquito más explícito, vemos cómo con el comando javac se compila un archivo fuente en Java, .java, y se genera el archivo .class con el código bytecode. Esto es posible porque tenemos instalado el JDK en esta computadora. Si no tuviésemos instalado el JDK, al querer generar el comando javac nos hubiera tirado un error y nos hubiera dicho que nos hubiera dado un mensaje que no encuentra el JDK instalado en la computadora. Vemos un poquito más sobre la herramienta JDK. Vimos anteriormente ya la herramienta JRE que nos permitía ejecutar o abrir aplicaciones en Java. También vimos que el JRE incluye a la JVM, la máquina virtual de Java. Nosotros, si descargamos la herramienta JDK, vamos a poder hacer lo mismo que el JRE sin tener el JRE instalado. ¿Por qué? Porque el JDK incluye el JRE y además de incluir al JRE, nos permite o nos permitiría a nosotros como programadores programar o compilar aplicaciones o sistemas desarrollados en el lenguaje Java. Ahora bien, ¿quién nos provee la herramienta JDK? Nosotros vamos a tener en esta misma capacitación un módulo, un video sobre la historia de Java, pero aquí vamos a decir que Java, quien lleva adelante la tecnología Java, es una famosa compañía llamada Oracle. ¿Qué quiere decir que lleva adelante? Es quien, por ejemplo, saca las nuevas versiones del JDK. Estas versiones que incluyen, bueno, características, soluciones de errores, de bugs, de versiones del JDK anteriores y demás. Pero también Oracle, sabemos que Java es open source. Entonces, ¿qué dice Oracle? Miren, nosotros tenemos nuestra versión de JDK. Ahora bien, vamos a dejar disponible una versión determinada de nuestro JDK para que cualquier compañía que se sienta capacitado para desarrollar su propia versión de la herramienta JDK pueda hacerlo y los programadores que quieran puedan usar su JDK o nuestro JDK. Obviamente, para que esa compañía pueda crear su propia herramienta JDK, va a tener que pasar ciertos procesos para que pueda ser aceptada en la comunidad de Java, ¿no? No puedo venir yo y decir, yo tengo mi propia herramienta JDK y la subo y no. Tengo que pasar ciertas validaciones para que sea oficial mi versión de herramienta JDK. Para hablar un poco de todo esto, vamos a ver una página que explica a nuestra forma de ver de una manera excepcional todos estos conceptos. Aquí vemos la página devexpert.com. Si en Google ponemos devexpert.com Oracle JDK versus OpenJDK, seguramente le va a aparecer en el primero o segundo link este dominio. Si no, ahí está el dominio, lo escriben tal cual y le va a aparecer la página. Vamos a ir haciendo un análisis de lo que este sitio web va comentando. Nos parece excepcional la información que brinda, sobre todo para entender las distintas compañías que ofrecen la herramienta JDK. Al principio de todo, empieza comentando sobre los cambios de la herramienta JDK de Oracle.
como bien dice ahí, hasta el 2018 la herramienta JDK de Oracle era totalmente gratuita, no había licencia paga para nadie, ni para los que programamos para probar cosas en nuestra computadora, ni para las compañías que tienen sistemas financieros, hoteleros, etcétera, etcétera, subidos a servidores, en donde usuarios finales acceden a esos sistemas, tampoco tenían que pagar una licencia para poder usar el JDK y además tener un soporte, ¿no? Actualizaciones y demás de ese JDK. Eso cambió todo a partir del 2018, en donde Oracle dijo, hasta acá llegamos, aquellas empresas que requieran usar nuestro JDK para subir sistemas a un entorno de producción. ¿Qué quiere decir a un entorno de producción? A un servidor que ya está funcionando 24/7, donde los usuarios finales acceden a ese servidor para usar el sistema. Si quieren que nosotros les hagamos un soporte y resolvamos si hay errores en la actualización y lo podamos resolver y demás, y poder pasarle nuevas características, JDK y demás, van a tener que pagar una licencia. Ahora, si ustedes descargan el JDK para probar en su casa, en sus computadoras, o para testear, o para no en un entorno de producción, descarguen el JDK sin ningún problema. Eso fue el cambio a partir del año 2018. También, en ese año, Oracle propuso y dijo, si ustedes quieren desarrollar sistemas en el entorno de producción y no quieren pagar la licencia, bueno, nosotros les dejamos también una opción que es gratuita para todo el mundo, que se llama Oracle Open JDK, pero no van a tener el mismo soporte que tendrían con nosotros si pagarían la licencia para usar en sus sistemas en entorno de producción. Nosotros a lo largo de toda esta capacitación vamos a descargar el JDK sin ningún problema, porque obviamente no vamos a subir ningún sistema en el entorno de producción, por lo cual Oracle a nosotros no nos va a privar de nada. Empezamos a ver ahí, bueno, ahí muestra un poco los precios, no nos interesa a nosotros en estos momentos, de cuánto debería pagar una empresa si depende en cuántos servidores se va a instalar el JDK o si en cuántos usuarios finales se va a ejecutar ese JDK. Bueno, no es algo que nos interese entrar en profundidad ahora. A continuación, la página web explica la opción de OpenJDK que Oracle ofrece y también comenta lo siguiente, lo cual es muy importante. Oracle deja a disposición para cualquier compañía que quiera desarrollar su propio JDK, su JDK que se llama OpenJDK. Entonces, lo que propone Oracle es decir lo siguiente. Bueno, cualquier compañía que quiera desarrollar su propia herramienta JDK, lo va a poder hacer. Nosotros les dejamos en nuestro prototipo. Ahora sí, cuando sientan que ya tienen la herramienta JDK desarrollada, van a tener que pasar por ciertas validaciones, ciertos procesos para validar o no que esa herramienta JDK se puede publicar al mundo para que desarrolladores puedan utilizarla. Y así es como nacen ciertas empresas que publican su propio JDK que es avalado por todos estos procesos de validación definidos por Oracle. Ahí se pueden observar las variantes de JDK más conocidas. Bueno, están obviamente Oracle Commercial JDK, Oracle Open JDK, son las que ya hablamos recién. Y tenemos Red Hat Open JDK, Azure Zulu, Adobe Open JDK y Amazon Coreto. Hay que tener el conocimiento de entender dos siglas que usa bastante esta página, que es TCK y LTS. TCK corresponde a esto que hablamos recientemente, estos procesos de validación que se deben cumplir en la comunidad Java para que una herramienta JDK sea aprobada. Y el otro es el LTS, que extiende a lo que es Java, pero lo que significa es Long Term Support. Eso significa que la herramienta que está proveyendo el proveedor de la herramienta JDK va a tener un soporte a largo plazo. Y ahora sí empieza a explicar, a detallar las características de las distintas herramientas de JDK. Empieza con el Oracle Commercial JDK, da ciertas características, distintas versiones, si cumple con el TCK o no, si
tiene LTS, versiones LTS o no. Y así va siguiendo, por ejemplo, con la que sigue, que es la versión de IBM, que es la Red Hat JDK. Aclaremos también que estas compañías que ofrecen otras variantes de JDK que Oracle, también tienen su licencia, su JDK con licencia y su JDK sin licencia. O sea, su JDK comercial y no comercial. Siempre aclaremos que la licencia lo que nos va a dar es algunas características mejores, pero lo más importante siempre es el soporte. Si sale alguna versión nueva que soluciona bugs, errores de versiones anteriores, la licencia comercial lo va a tener, probablemente la no comercial no. Nosotros no tenemos que preocuparnos porque nosotros vamos a usar Java como para aprender a programar, pero una empresa que tiene un sistema financiero o un sistema hotelero, un sistema lo que sea, que necesita que ese sistema esté 24/7 activo en un sistema de producción y probablemente necesite este soporte que nosotros no necesitamos. Ahí vemos otra compañía que es Azul System, que nos ofrece la variante de Azul Zulu. Nosotros para esta capacitación vamos a usar el JDK de Oracle, de la página oficial de Oracle. No vamos a usar el OpenJDK como vemos ahí, también ahí nos muestra el Oracle OpenJDK, el Amazon Coreto. Nosotros vamos a usar la licencia comercial sería de Oracle, de los JDK, pero obviamente nosotros no lo vamos a usar para fines comerciales. Lo que vamos a ver a continuación es las distintas versiones del JDK que nos ofrece Oracle y qué relación hay también con las versiones del JRE, que es lo que venimos hablando ya hace un rato largo, si había una o no relación entre las versiones de JDK y el JRE. En esta capacitación de Java, nosotros vamos a dejar también un módulo, un video, donde vamos a exponer muchas preguntas que nos ha pasado a nosotros, o alumnos nuestros que nos han contado, o compañeros nuestros, de que le han preguntado en distintas entrevistas de trabajo. En este tema en particular, ha pasado que han preguntado algunos entrevistadores en la parte técnica si han usado alguna herramienta de JDK en particular, cuáles conocen, esas son preguntas que suelen pasar. Así que bueno, ahora vamos a seguir ya ahora con las versiones del JDK de Oracle. Nos vamos a meter de lleno en la herramienta JDK de Oracle porque es la que vamos a usar nosotros durante la capacitación. Pero sigamos ahora yendo a la página oficial de Oracle, poniendo en el Google Chrome descargar JDK. Y ahí nos van a aparecer todos los releases, las versiones del JDK de Oracle posibles para descargar. En la página principal, al poner la sección de descargas, nos aparece los últimos JDK, que es el 18 y 19, perdón, 18 y 17. Nos muestra las fechas en cual deja de tener soporte. Fíjense que aparece ahí las siglas LTS que ya hablamos anteriormente. Nos permite descargar para Windows, para Linux. Y para tener en cuenta, solamente nos deja descargar JDK, no JRE. Acá estamos en la versión 17. Recuerden, antes descargamos el JRE 8. 1.8. Eso luego en un ratito lo vamos a seguir discutiendo. Vamos a la pestaña Java Archivo y vemos que nos permite también descargar versiones del JDK anteriores. Lo vamos a ver ahí abajo a la derecha, una columna que dice Java SE Standard Edition Download. Ahí marcamos cómo nos dice que para descargar estas versiones tenemos que crear una cuenta en la página de Oracle. Esto es cierto. Para poder descargarlas tenemos que generar una cuenta, mientras que con el 18 y 17 no. Ahí vemos las distintas versiones de los distintos Java. Vamos a entrar a descargar o a intentar descargar, mejor dicho, un JDK muy viejo. Después de un ratito vamos a hablar sobre cuáles JDK están hoy en día funcionando y cuál no. El JDK 6 yo les diría que muy poca gente debe estar usándolo hoy en día. Pero bueno, lo que queremos mostrar en esta sección de JDK 6 es que en estas versiones viejas se nos permitía descargar el JDK y el JRE por separado. Después vamos a ver unos ejemplitos prácticos de qué significa esto de que antes se permitía descargar por separado y en las versiones nuevas de los JDK solamente se descarga el JDK. Recuerden que en la página de Java, obviamente perteneciente también a Oracle, el JRE que se puede descargar automáticamente es el 1.8, o sea, hasta el Java 8. Esto es cierto. Si nosotros entramos aquí y vamos a la pestaña para descargar el JDK 8, también vamos a ver que aparece para poder descargar el JR8.
Pero si entramos ya a un JDK más nuevo que el 8, vamos a ver que ya la opción de descargar el JRE no aparece, porque se descarga directamente el JDK. Antes de ponernos profundamente en estos ejercicios prácticos de cómo se relacionan el JRE y el JDK, vamos a hacer una pequeña aclaración sobre las características de los distintos releases, las versiones de los JDK. Cuando sale una versión nueva de un JDK, esa versión sale con características nuevas en el lenguaje Java. Esto es muy importante, no ahora, porque ahora todavía no estamos en condiciones de poder interpretar esas características nuevas, esas mejoras que se hacen cuando sale un JDK, o por lo menos tendrían que ser mejoras. Algunos podrán estar en desacuerdo y decir, no, pero esto nuevo al final perjudica. Bueno, pero en realidad Oracle lo hace con la intención de mejorar el lenguaje. Vamos a entrar ahora en detalle en estas características en algunas versiones de JDK. Por ejemplo, la 8, que es una versión bastante estable hoy en día, tiene características. No la vamos a nombrar ni a pronunciar ahora, pero sí sepan que a medida que vayan avanzando en esta capacitación, vayan viendo estas características nuevas a partir sobre todo de JDK 8 en adelante, porque son preguntas que han pasado en entrevistas de trabajo en donde se les pregunta, bueno, a ver qué versión conoces, contame un poco las características nuevas que han sucedido en esa versión, han beneficiado o no al lenguaje, así que una vez que avancen un poco en esta capacitación de Java y ya conozcan conceptos como clase, objeto, métodos, nosotros les aconsejamos que empiecen a mirar estas características que se fueron agregando en las distintas versiones de los JDK, principalmente desde el JD7 y el JD8 en adelante. Bien, y para finalizar sobre el concepto de JDK y las versiones de JDK, y ya entrar un poquito más de lleno en estos ejercicios prácticos, estas demostraciones prácticas que vamos a hacer para ver la relación entre los JDK y JRE, vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las versiones de JDK que más se utilizan y por qué. Podemos decir en base a nuestro conocimiento, en lo que hemos investigado, en informes, en páginas y en lo que hemos consultado a colegas que están trabajando hoy en día en empresas, el JDK más estable hoy, año 2022, podemos decir que es el JDK 8. ¿Qué quiere decir más estable? Quiere decir que las empresas lo utilizan a este JDK y no el JDK 17 porque el lenguaje de Java se utiliza también con, por ejemplo, frameworks, los cuales utilizan estos JDK. Entonces, si yo estoy utilizando un framework con el JDK 8 y aunque me salga la versión JDK 17, yo no puedo actualizarla así, porque se nos rompería la relación entre el framework y el JDK. Entonces, por eso es que todavía empresas siguen manteniendo el JDK 8 porque fue una versión bastante estable, bastante buena, que se insertó bastante en el mercado cuando salió y cuesta migrar a otra versión porque sigue funcionando de la mejor manera y como les decía recién, estos frameworks, estas herramientas externas utilizan muy bien este JDK versión 8. Otra versión también bastante utilizada, bastante estable, es la 11, también se utiliza. No así tanto, por ejemplo, la versión más nueva que es la 17, pero bueno, esto también va a ir cambiando, así que no es algo que hay que tomarlo con pinzas, pero bueno, queríamos comentar un poquito para que sepan cuáles son las versiones que hoy más se utilizan, según nuestra opinión. Vamos a empezar nuestra primera demostración instalando el JDK 17 sin ninguna instalación previa de nada relacionado a Java. ¿Cómo podemos comprobar eso? Con el comando java-version en la consola de Windows, vemos que no aparece absolutamente nada. Otra de las formas para comprobar si tenemos algo relacionado a Java es yendo a las variables de entorno de Windows y ahí, en la variable de entorno path, deberíamos encontrar una ruta que nos lleve, una carpeta que nos lleve a los archivitos ejecutables Java-C y Java, que son los comandos que vamos a usar para compilar y ejecutar aplicaciones en Java, pero vemos ahí que no encontramos ninguna ruta que nos lleve a esos archivitos de Java. Entonces podemos decir que no hay nada instalado en esta computadora relacionado a Java. El paso a seguir es instalar el JDK 17 en esta máquina con Windows 10 que no tiene ningún JDK ni JRE instalado. Damos doble clic sobre el instalador, van a aparecer 2 o 3 ventanitas.
La ruta de la instalación la dejamos por defecto. Fíjense que nos instala en el archivo de programa, no en el archivo de programa x86, como vemos que instala el JRE, porque ya estamos hablando de versiones de JDK de 64 bits. Dejamos todo por defecto y le damos Next, Next, Next hasta que termine la instalación. Aparentemente se instaló el JDK. Bueno, abrimos de nuevo la consola Windows sin haberla cerrado. Usamos el comando java-version y vemos que todavía Windows no nos reconoce que tiene instalado el JDK. Vamos a la variable de entorno a ver si ahora aparece alguna ruta que nos lleve a esos ejecutables javac Java. Y en la variable path ahí vemos sí que aparece una ruta que si la buscamos vamos a encontrar esos archivitos ejecutables que les venimos comentando que se llaman javac, Java, hay otros más, pero los que vamos a usar nosotros son javac para compilar y Java para abrir aplicaciones desarrolladas en Java. Cerramos la consola de Windows. Vamos a volver a abrir la consola de Windows sin reiniciar, ¿bien? Utilizamos el comando java-version y ahí sí vemos que nos aparece que tenemos instalado el JDK versión 17, el JRE versión 17 y la máquina virtual hotspot versión 17. Confirmado, se acabó de instalar el JDK en nuestra computadora. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el comando javac para poder compilar ese archivo fuente.java que tenemos ahí en el escritorio. ¿Por qué Windows reconoce el comando javac? Porque está en la ruta de la variable path que se acabó de agregar el archivito ese que yo le vengo comentando que se llama javac, que es un ejecutable también de Java. Ahí vemos cómo se generó el .class. Ahora, si quisiéramos abrir un archivo en Java, que sería en este caso el .class, que pasa a ser ya como un ejecutable de Java, podemos usar el comando Java en la consola de Windows y debería aparecer en la consola el resultado de ese programita que es simplemente que muestre hola mundo. Ahí ejecutamos el comando Java y vemos que efectivamente se muestra la frase hola mundo. Por lo cual acabamos de demostrar de forma práctica qué sucede cuando instalamos en una máquina sin nada previamente instalado el JDK 17. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo una segunda demostración. Vamos a instalar en una máquina sin nada instalado previamente el JRE, que sabemos que es la versión 8, pero vamos a tratar de abrir el archivo .class que acabamos de compilar con el JDK 17. ¿Podremos hacer eso? ¿Podremos abrir un archivo, un ejecutable de Java compilado con un JDK más nuevo? Ahora lo vamos a ver. Lo que primero hacemos es instalamos el JRE desde la página oficial de Java. Ahí se instaló el JRE. Vamos a comprobar desde la consola de Windows a ver si ya se instaló java-version. Y vemos ahí que ahora nos aparece que tenemos instalado el JRE y la máquina virtual hotspot de Java, pero versión 8. Vamos a seguir también el mismo método que hicimos anteriormente y vamos a buscar en las variables de entorno. A ver si en la variable path de variable de entorno de Windows aparece la ruta donde va a estar estos archivitos ejecutables. En este caso, al ser JRE, solamente va a aparecer, tendría que aparecer dentro de la ruta el archivo ejecutable Java, que es para poder abrir aplicaciones de Java. Ahí vemos que vuelve a aparecer la ruta en la variable path como nos apareció cuando instalamos el JDK 17. Pero la pregunta ahora es, ¿vamos a poder abrir el archivo .class habiendo sido compilado en una versión de JDK más nueva que el JRE que acabamos de instalar? Ahí lo veremos. Vamos a ejecutar el comando Java. Tenemos que dirigirnos primero a la ruta donde está el archivo .class. Bueno, ahí nos estamos equivocando porque el archivo .class está en el escritorio, o sea que tenemos que poner, primero ir a la dirección, al directorio de escritorio, y ahí sí, al ejecutar el comando Java, ¿qué nos aparece? Nos aparece un error de ejecución. ¿Por qué? Porque nos dice que queremos ejecutar un archivo, un .class, un archivo ejecutable de Java, pero que fue compilado con una versión más reciente y no nos deja. Segunda comprobación hecha, o sea que no podemos ejecutar archivos ejecutables en Java, de Java, mejor dicho, con JRE, o sea, con máquinas virtuales que son anteriores a el compilador utilizado para compilar ese archivo fuente
en Java. Vamos a seguir ahora, vamos a instalar el JDK desde la página que descargamos de la página oficial de Oracle 7. Acuérdense de lo que vimos antes, que desde el 8 para abajo nos permitía descargar el JRE y el JDK desde la página oficial de Oracle. Nosotros vamos a descargar el JDK 7. Primero chequeamos que no haya nada instalado previamente, Java-version. Otra vez vemos que no hay nada instalado en la computadora. Vamos a ver las variables de entorno, a ver si hay alguna ruta que nos lleve al comando javac o el comando java. Vamos a hacer el mismo método, vamos a variables de entorno en Windows y veremos si hay alguna ruta que nos lleve a esos comandos. Podemos observar ahí que en la variable path no aparece ninguna ruta relacionada a Java. Bien, entonces en esta máquina no hay nada instalado previamente. Vamos a instalar el JDK 7. En las ventanitas de instalación, como tiene más relación al diseño del JR8 que al JDK 17. Ahí nos muestra que nos va a instalar el JRE también. En este caso sería el JRE 7. Nos está diciendo, vas a instalar el JRE además del JDK. Bien, le damos siguiente, siguiente, siguiente. Nos muestra dónde va a instalar el JRE. También es en la misma ruta, va como se ve ahí. Ahora va a terminar la instalación. Y vamos a ver si en las variables de entorno se guardó en la variable path esa ruta que nos llevaba a los comandos javac y java respectivamente. Como sí pasó con el JDK 17, que automáticamente se agregó una ruta en la variable path. Acá vemos que no se agrega en forma automática ninguna ruta para llegar a esos archivitos ejecutables javac y java que van a ser los que nos van a permitir compilar y ejecutar aplicaciones en Java en esta computadora. Vamos a tratar de comprobar por la consola de Windows, a ver qué pasa si ponemos el comando java-version. Variable de entorno todavía no hay, pero sí aparece con el comando java-version que tenemos instalado el JDK, el JRE y la máquina virtual de Java. Bueno, no tenemos ninguna ruta en las variables de entorno de Windows, pero sí funciona el comando java-version. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a probar de utilizar el comando javac para compilar el archivo fuente de Java. Veámoslo. Vamos a volver a la consola de Windows y tenemos que ir primero al directorio donde está el archivo fuente, que es en el escritorio, y vamos a utilizar el comando javac para ver si compila o no, si reconoce el comando javac Windows. Y vemos que todavía no reconoce el comando javac. Vamos a reiniciar la computadora para ver si reiniciando aparece en la variable de entorno de Windows esa ruta que necesitamos, aparentemente, para poder ejecutar el comando javac. Bueno, ya reiniciamos, volvemos a buscar las variables de entorno, a ver si ahora automáticamente aparecen las variables de entorno, la ruta en la variable de entorno path, como pasó con el JDK 17, y vemos que todavía sigue sin aparecer esa ruta que necesitamos para que a Windows le identifique dónde están guardados el archivo ejecutable javac y el archivo ejecutable Java para poder compilar y abrir los programas en Java. Lo que vamos a hacer entonces es dirigirnos a la ruta donde fue instalado el JDK, en archivo de programa, Java, JDK, copiamos la carpeta bin y ahí es donde están instalados estos aplicativos javac y Java. Entonces copiamos esa ruta y en forma manual vamos a tener que agregar en la variable de entorno Windows Path la ruta que lleva a esos aplicativos javac y Java. Cosa que en el JDK 17 se hacía automáticamente al instalar el JDK. Esta es una diferencia entre versiones viejas de Java con las últimas versiones JDK de Java. Ya una vez ingresada la ruta en la variable path de las variables de entorno de Windows, vamos a ejecutar el comando javac ahora para compilar el archivo fuente y vemos que ahí se compiló el archivo fuente, se generó el archivo .class. Vamos ahora a ejecutar el comando java para abrir el archivo .class y vemos que no hay ningún problema, se ejecuta el archivo .class, que sería nuestro ejecutable de Java. Y ahí vemos la tercera demostración de qué pasa cuando instalamos un JDK versión vieja, en este caso 7, sin tener nada instalado previamente. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno,
Ahora vamos a seguir con la siguiente demostración práctica como venimos haciendo. Vamos a tener una máquina en sistema operativo Windows totalmente vacía. Vamos a instalar el JRE versión 8, que es la última versión que nos ofrece Java, de JRE, y vamos a tratar de ejecutar el archivo .class que compilamos recién con el JDK 7. O sea, estamos teniendo un JRE con una versión mayor a la compilación del archivo fuente. ¿Nos dejará o no nos dejará en esta oportunidad? Acordemos que en el J17 no nos había dejado. Bueno, ahí vemos que se instaló el JR como pasó antes, el JR8, como hicimos en el caso anterior. Y vamos a ver con el comando Java Version si aparece que está instalado en nuestra máquina el JRE. Ejecutamos el comando Java Version y ahí vemos que sí tenemos instalado el JRE en nuestra máquina. No el JDK, sino el JRE. Vamos a la variable de entorno. Debería aparecer en la variable path esa ruta automática como pasó en el ejemplo que hicimos con el JDK y el JRE. Bueno, vemos que aparece como en el ejemplo anterior. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el comando Java desde la consola de Windows para poder ejecutar ese archivo .class, que pasaría a ser nuestro ejecutable, con una versión de JRE más nueva que la JDK con el cual fue compilado ese archivo .java que vemos en el escritorio. Y vemos que no hay ningún problema. Se ejecutó la máquina virtual de Java del JRE8, puede interpretar ese archivo .class, que sería como un ejecutable, sin ningún problema. Como última demostración práctica, vamos a ver qué pasa cuando tenemos más de un JDK o JRE instalado en la misma máquina. Lo que vamos a hacer es descargar el JRE8 e instalarlo en la máquina sin tener nada instalado previamente relacionado a Java. Después vamos a instalar el JDK 17 en la misma máquina ya con el JRE8 instalado. A ver qué sucede. ¿Cuál de los JRE toma Windows? ¿Cuál no? ¿Tendrán que ver la variable de entorno? ¿No tendrán que ver? Bueno, lo vamos a ver con una demostración práctica. Ten en cuenta que en esta demostración vamos a usar también el comando javac-version. ¿Cuál es la diferencia con java-version? Que bueno, supuestamente javac-version me muestra cuál es el JDK instalado en nuestra computadora, el cual nos va a compilar el archivo fuente. Y el java-version me estaría mostrando el JRE o más bien la máquina virtual de Java. Pero bueno, si tenemos el JDK instalado, solamente el Java-version ya vimos que no funciona, porque también el JDK tiene instalado el JRE y la máquina virtual. Pero ahora vamos a ver la diferencia entre el comando Java-version y javac-version. Vamos a instalar el JR8 a continuación. Bueno, ya se instaló el JR8. Vamos a ver, como hicimos en las otras demostraciones prácticas, vamos a la consola de Windows y ponemos Java-version. Nos debería aparecer la versión 1.8. Exactamente. Ahora vamos a probar el comando javac-version, lo que les comentaba recién. No aparece nada. Está bien porque no tenemos instalado el JDK en esta computadora, solamente el JRE. Por lo cual no podríamos compilar ningún archivo fuente de Java, solamente ejecutar aplicaciones en Java. Vamos a ver ahora el entorno. Debería aparecer esa ruta que nos lleva al aplicativo java.exe, como vimos en los casos anteriores. Vamos a hablar del entorno y sí, perfecto, aparece la ruta que nos aparecía en los otros casos prácticos, que nos lleva en realidad al aplicativo .java para poder ejecutar las aplicaciones en Java. Ahora vamos a instalar el JDK 17, manteniendo el JRE8 instalado en la computadora. Bueno, ahí vemos que se instaló el JDK 17. Lo que vamos a hacer es entrar a la consola de Windows, ejecutamos javac-version, sigue sin aparecer, o sea que todavía no reconoce el JDK 17 en lo que es la compilación, y en lo que es java-version sigue mostrando el 1.8. Bueno, esto es porque hay un error, o sea hay que reiniciar en la consola de Windows, si no queda guardado lo anterior, y vamos a de nuevo a poner los comandos java-version, y ahí van a ver que aparece ya la versión 17. O sea, pisó la anterior y javac-version aparece ahora sí la 17. Por lo cual, ¿qué pasó con la versión del JRE8? O sea, el comando javac-version está bien, pero el java-version que tiene que mostrar el JRE, o sea, la máquina virtual de Java, está mostrando la 17. Y ahí vemos que en la variable de entorno, la ruta a
el aplicativo java.exe está primero la ruta del JDK. Por lo cual, aparentemente Windows toma la primera ruta y no toma la segunda porque ya encontró la primera. Vamos a hacer el cambio de ruta y vamos ahora a dejar primero la ruta del JRE de nuevo. A ver si al hacer ese cambio toma la ruta del donde estaba guardado en la carpeta JRE y no la de JDK. Bueno, ahí tenemos que reiniciar la consola de Windows de nuevo para que lo tome el cambio. Y vemos que al utilizar Java-version aparece ahora sí la 1.8. Pero si ejecutamos Java C-version sigue apareciendo la 17 porque recuerden que Java C-version es para ver si encuentra el compilador, o sea, el JDK. Entonces tenemos, por un lado, si queremos ejecutar aplicaciones en Java, va a tomar el 1.8. Y si tenemos que compilar algún archivo fuente, va a usar la versión 17. Ahí vemos claramente la diferencia entre Java version y Java C-version. Lo que estamos haciendo ahora es compilando el archivo fuente Hola Mundo con el JDK 17 y cuando lo queremos ejecutar con el comando Java, una vez al .class, no nos deja porque queremos ejecutar lo que ya hicimos en el caso anterior. Queremos ejecutar un archivo .class compilado con el JDK 17 con un JR8 y no nos va a dejar. Volvemos a cambiar la ruta para dejar ahora arriba la ruta del JDK. Entonces no debería tomar tanto el JR17 como el JDK17. Y bueno, no nos va a dejar ahora todavía porque tenemos que reiniciar la consola de Windows. Vamos a la consola de Windows y ahora vamos a usar el comando Java para ejecutar el archivo .class. Y fíjense, bueno, no, ahí estamos usando el Java version, vemos que cambió a la versión 17, usamos el comando Java para ejecutar el Hola Mundo. Tenemos que ir al escritorio, no estamos en la ruta del escritorio, y ahí sí utilizamos Java Hola Mundo y vemos que efectivamente se ejecutó. Entonces demostramos cómo tenemos que ir cambiando la variable de entorno para que tome una versión o la otra. Y también vimos la incorporación del comando Java C-version. Con esto terminamos todo lo que es relacionado a lo que es JDK y JRE y la vinculación entre ellos, dónde se instalan, cómo comprobar cuál versión se utiliza y demás. Y por último, en este módulo vamos a ver muy chiquito cómo poder hacer un punto exe, que lo vimos en algunos ejemplos, que lo habíamos dejado pendiente para el final. Bueno, para hacer un punto exe, primero tenemos que generar un punto jar. Un punto jar también es un ejecutable para la máquina virtual de Java como el punto class. Nada más que el punto jar ya, si tenemos más de un punto class, juntaría a todos esos puntos class. Lo vamos a ver en el módulo donde vamos a explicar IDs, que nosotros vamos a profundizar en NetBeans. Ahí vamos a explicar un poquito más esto del punto jar y qué compone. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos el punto jar ya extraído, o sea, ya lo tenemos generado. Lo vamos a ver eso en el módulo de cuando explicamos IDs. Y vamos a descargar un software que nos va a servir para poder generar desde ese punto jar un punto exe. Primero descargamos el JRE, porque para poder ejecutar ese programita que nos va a permitir armar el punto exe, o sea, generar el punto exe, necesitamos el JRE porque ese programita está desarrollado en Java. Si no, no nos dejaría poder abrir ese programita que vamos a descargar justamente ahora. Ya instalamos el JRE, lo que vamos a hacer es reiniciar la computadora, ya la reiniciamos y fíjense cómo ahora el punto jar, que es un ejecutable de Java, nos aparece con el simbolito de Java. Eso quiere decir que la computadora reconoce esa extensión .jar y nos permite ejecutarla porque tenemos instalado el JRE ahora. Pero bueno, nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a generar el punto exe de ese punto jar. Para eso vamos a ir a Google Chrome, les ponemos Launch 4J. Ese es el software que nos va a permitir generar el punto exe desde el punto jar. Lo descargamos, como vemos ahí. Aclaramos que no es el único software que nos permite esto, y tampoco queremos entrar en profundidad sobre esto. Simplemente, como lo habíamos mostrado un punto exe en algunos ejemplitos prácticos, dijimos, bueno, vamos a mostrar cómo se genera ese punto exe, pero hasta acá llegamos. ¿Bien? ¿Se podría seguir avanzando sobre este tema? Sí, mucho. Entonces, vemos ahí el aplicativo, lo que tenemos que hacer es decirle dónde está el archivo .jar y además decirle dónde vamos a guardar el ejecutable poniendo la extensión .exe también. Ahí le ponemos dónde está el punto jar, donde se va a generar el punto exe, y
También vimos en uno de los ejemplitos que salió un cartelito donde se nombraba cuál es la versión mínima y máxima que permite ese .exe. Eso lo ponemos nosotros ahí, como estamos viendo. Si no tuviésemos el JRE instalado, o sea, si fallaría, nos mostraría ese cartelito donde nos dice que la versión mínima es la que estamos poniendo ahí y la máxima la que estamos poniendo ahí. Bueno, entonces ahora si apretamos la ruedita, eso es el archivo de configuración, eso no nos interesa mucho, simplemente ponemos un nombre y dónde va a estar guardado ese archivo de configuración, no importa, y ahí ven que se genera el .exe en el escritorio como le indicamos. Si ejecutamos el .exe van a ver que hola mundo en una ventanita, que es lo que hacía también el .jar. Bien, acabamos de generar el .exe. Con esto terminamos este módulo, donde principalmente la idea era explicar el JRE y el JDK y la relación entre ellos. Y finalmente hicimos este ejemplito de cómo generar un .exe, ya que lo habíamos hecho en los ejemplos prácticos. Espero que les haya sido bastante útil este módulo y nos veremos en el siguiente módulo.